Amigos de Pax, ¿qué tal? Toca en esta ocasión hablar de la encíclica Veritatis Splendor del Papa San Juan Pablo II. Esta encíclica fue promulgada en el año 1993 y toca un tema también muy importante, que es el de las diversas corrientes de teología moral que han ido apareciendo en estos últimos años y que parecen ir en contra de la enseñanza moral de la Iglesia, de la enseñanza que la Iglesia siempre ha ofrecido a lo largo de los siglos. El Papa San Juan Pablo II recuerda en su encíclica la gran importancia que tiene la moral como parte de la existencia cristiana, como parte de nuestro caminar de fe. Un cristiano no solamente es aquel que cree lo que Dios le enseña y lo que la Iglesia propone, sino que también actúa, obra siguiendo determinadas normas que son expresión de la voluntad de Dios, del plan de Dios para la vida de cada uno. Y en ese sentido, el cristiano es el que obra moralmente, siguiendo a Dios, que quiere en todo el bien de la persona. Ahora, la moral nunca es independiente de la verdad. Una de las grandes cosas que el Papa dice en esta encíclica es que la moral está profundamente vinculada a la verdad. Y el obrar del cristiano tiene que ver con la verdad que Dios ha revelado. En ese sentido aparece una especie de separación o, si se quiere, conflicto en el mundo contemporáneo y en la cultura contemporánea entre lo que es la verdad por una parte y la libertad. Pareciera que la libertad es el valor supremo y el ser humano, en nombre de su libertad, puede actuar de una manera tal que quizás se oponga a la verdad que Dios ha revelado y al obrar que Dios mismo le pide. Esta es una falsa oposición. No existe conflicto, no existe tampoco una especie de pugna entre lo que es la libertad de la persona y la verdad que viene de Dios. Al contrario, la libertad alcanza su plenitud cuando se ajusta a la verdad que viene de Dios. La verdad debe hacerse realidad en nuestras vidas gracias a la libertad que cada uno posee. Y en ese sentido, está mal considerar que en nombre de la libertad uno puede hacer cualquier cosa. No. Uno en nombre de la libertad no puede hacer cualquier cosa. Uno más bien con su libertad tiene que seguir a Dios y en ese sentido, ¿no?, alcanzar ahí la plenitud de la que es llamado. Recordemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, cuando dice que si conoceremos la verdad nos hará libres. Ese es un criterio muy importante para todos nosotros. Y San Pablo nos dice que para ser libres nos liberó Cristo. Una existencia entonces en libertad es una existencia que debe empeñarse en el seguimiento de Cristo. El Papa también recordaba que algunas corrientes actuales y corrientes que son también teológicas, lamentablemente, proponían una serie de enseñanzas que relativizaban la doctrina que la Iglesia siempre había propuesto en cuestiones morales. En nombre de la circunstancia, en nombre de la cultura, en nombre de los tiempos, etc., se decía que cosas que antes eran consideradas pecado, hoy en día de repente no podrían ser consideradas tales, ¿no?, porque hay una serie de elementos que llevarían a modificar esta cuestión. Pensemos, por ejemplo, casos como las relaciones prematrimoniales, ¿no?, casos como la homosexualidad, casos como la masturbación. No pocas corrientes de teología moral hoy en día piensan que esos no son pecados mortales. Incluso algunos se atreven a decir que en realidad esos no son pecados. El Papa, recogiendo toda la tradición de la Iglesia, dice que existen algunos actos cometidos por el ser humano que son pecado y siempre serán pecado en razón de su objeto. Por más circunstancias distintas que haya, por más influjo cultural que pueda haber, por más circunstancias coyunturales sobre la libertad de las personas, por ejemplo,
un adulterio siempre será pecado, nunca dejará de serlo, ¿no? Relaciones prematrimoniales, ¿no? Siempre serán pecado, nunca dejarán de serlo. Y en ese sentido, ahí está justamente la vinculación que se da entre la verdad y la acción moral. Es importante tomar en consideración que la Iglesia, que sanciona y condena el pecado, sin embargo, es madre, y la Iglesia ofrece el perdón al pecador. En ese sentido, condenar el pecado por parte de la Iglesia no es malo. Es más, la Iglesia tiene el deber de hacerlo. Jesucristo nuestro Señor le dio ese cometido: evitar o luchar para que las personas no caigan en el pecado. Condenar el pecado, pero ciertamente tener mucha misericordia, mucha caridad para con el pecador. Y la Iglesia siempre va a hacer eso. Pero para poder condenar el pecado y también para tener misericordia con el pecador, la Iglesia tiene que llamar a la realidad pecadora por su nombre. Tiene que decir que el pecado es algo malo, tiene que decir que el pecado no puede ser disfrazado ni puede ser rebajado en su gravedad. Y desde esta misma perspectiva el Papa recordaba cómo la distinción que se hace tradicionalmente entre pecado venial y pecado mortal sigue vigente y es parte de la tradición, no solo teológica, sino de la tradición moral de la Iglesia. Hay pecados que son gravísimos, pecados que nos apartan de la comunión con Dios, pecados que destierran la caridad de la existencia de la persona. Y en ese sentido, si la persona se mantiene en esos pecados, que llamamos mortales, pone en juego su salvación, puede llegar a la condenación eterna. Y hay otros pecados que no revisten tanta gravedad, que ciertamente dañan la comunión con Dios, pero que no revisten pues esta situación de ruptura tan marcada que tienen los otros pecados. Estos son los llamados pecados veniales. Y evidentemente, más allá pues de todas estas cosas que son importantes de saber, de recordar y por lo mismo de evitar, me refiero a los pecados, está la enseñanza positiva. ¿Cuál es el horizonte al que un cristiano aspira? El cristiano no solamente debe aspirar a no pecar, lo cual es bueno. No pecar es una cosa buena, pero debe aspirar a vivir la caridad, a vivir la virtud y a vivir el seguimiento de Cristo. Y eso no solo es bueno, sino que es mejor. No pecar, evitar todo aquello que nos aparte de Dios y vivir el seguimiento de Cristo mediante la caridad, el buen obrar, en última instancia. Mediante la moral cristiana es justamente lo que propone el Papa San Juan Pablo II con esta encíclica. Una encíclica que hay que decir suscitó no pocas reservas por parte de algunas aproximaciones, suscitó también algunas críticas que parecían más cómodas con el pensamiento relativista del mundo que con la enseñanza bimilenaria de la Iglesia. La encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II nos recuerda cuán importante es conocer lo que la Iglesia nos enseña en el plano moral, cuán importante es llevar a la práctica esta enseñanza moral de la Iglesia, cuán importante es comunicarla y transmitirla a los demás. Porque, como bien sabemos, lo que está en juego allí es nuestra propia salvación. Muchas gracias.